Bienvenidos amigos a un video más. En esta ocasión les voy a mostrar qué materiales necesitamos y cuáles son las proporciones adecuadas para crear este bonito acabado, que como pueden ver que se ve bastante bien. De hecho hice una encuesta y al parecer sí les gustó. Y pues sin nada más que decir, aquí comencemos. Bien amigos, pues como pueden ver aquí tenemos 4 pequeños vasitos. Vamos a necesitar 3 materiales y un poco de agua. En este caso vamos a necesitar cemento blanco, arena sílica, grano de oro, marmolina y agua. Ahora sí, pues pasemos a la báscula para que vayan viendo las proporciones adecuadas. Bien amigos, pues comencemos. Como ya les mencionaba, vamos a utilizar una báscula para hacerlo todo de manera correcta. Lo voy a poner en gramos. Vamos a empezar con el cemento. Como ya bien les mencionaba, voy a hacer 1 kilo de mezcla. Esto quiere decir que el 50% de 1 kilo son 500 gramos. Vamos a usar este vaso o este bote, lo ponemos en 0. Y vamos a pesar 500 gramos. En 500 gramos. Bien amigos, pues ya tenemos aquí 500 gramos, aquí me aparece 549 porque es el peso del taburete. Lo apagué y por limpiar la báscula, pero bueno, aquí tenemos 500 gramos de cemento. Los vamos a vaciar acá. Ahora necesitamos, vamos a ponerlo en ceros. Ahora necesitamos 40% de arena sílica grano de oro, que equivalen a 400 gramos. Para esta arena sílica les voy a dejar el enlace en la descripción por si gustan comprarla en Amazon. Es donde yo compro normalmente la mayoría de mis materiales. Como pueden ver, aquí tenemos 400 gramos. Esta viene siendo la arena sílica, grano de oro. La vaciamos. Lo ponemos en 0. Y ahora un 10% de marmolina, que equivalen a 100 gramos. Esto para completar el kilo. Aquí tenemos 105 gramos, son 5 gramos de más, no pasa nada. Lo borramos. Que lo borramos. Ahora sí, lo del agua, es muy importante el agua. Esto en cualquier mezcla, como les comentaba en el video pasado, a lo mejor se me había pasado mencionarlo, pero el agua siempre tiene que utilizarse como un máximo el 50% en base a la proporción del cemento. En este caso utilizamos 500 gramos de cemento. Esto equivale a 250 gramos o 250 mililitros porque es líquido, para poder realizar la mezcla. Va a parecer que es muy poca agua, pero en realidad no, en realidad es lo correcto. Listo, 257 mililitros de agua. Con esto, básicamente con esto vamos a tener suficiente para poder crear la mezcla. Voy a hacer aquí, mezclamos y dejamos un poco de agua en el bote por si nos hiciera falta. Y listo. Como pueden ver, la mezcla es un poco granulenta, por así decirlo, pero esta es la consistencia correcta. Voy a vaciarlo y mañana vemos el resultado. Bien amigos, pues hasta aquí el video. Como pudieron ver, no es nada difícil. Básicamente son 3 materiales: marmolina, arena sílica y cemento. Las proporciones, recuerden: 50% cemento, 40% arena sílica, 10% marmolina y como máximo de agua el 50% en base a la proporción del cemento. Espero les haya gustado. Así fue, ya sabes, suscríbete, deja un like y cualquier duda o comentario que tengas la puedes dejar en la caja de los comentarios.
No me quiero ir sin antes mandarle saludos a mi buen amigo John Alexander Pacheco y a todas las personas que hicieron posible que yo hiciera este pequeño video, que ahorita se las voy a mencionar. Son las personas que comentaron en la encuesta pasada para saber si les hacía o no este video, y esas personas son Rocío Leiva, Indirecta, Abril CR, Tere Reyes, Eugenia María Pereira y Ricardo Ramos. Gracias por los comentarios y nos vemos para el próximo video.